Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3 de la práctica 1 de sistemas en equilibrio. Una tabla uniforme de 15 metros de largo, con peso de 400 Newton, está apoyada simétricamente sobre dos soportes separados 8 metros. Es decir, este soporte de acá y este soporte de acá están separados por 8 metros. Una persona de 600 Newton camina sobre la tabla moviéndose desde este punto hacia la derecha. Nos pide que representemos gráficamente las fuerzas que soportan los puntos A y B, es decir, la fuerza A y la fuerza B, en función de la coordenada X del cuerpo de la persona, es decir, que graficamos FA y FB en función de la posición de la persona. Nos pide que de esas gráficas encontremos cuánto se puede desplazar la persona más allá de B, es decir, la persona que siga por este lado, antes de que la tabla se despegue en A, es decir, antes de que la tabla se levante de ese punto. Y el C me pide dónde debe ponerse el soporte B, de modo tal que la persona pueda caminar hasta el extremo derecho de la tabla sin que se despegue de A. Es decir, si la persona está ubicada en esta posición, ¿dónde tengo que reubicar este punto B? Como siempre, tenemos que ser prolijos y tener en cuenta que si vamos a trabajar tanto con fuerzas y sus momentos, vamos a tener que plantear un sistema de coordenadas piola, o sea, que nos facilite los gráficos y el formalismo necesario cuando escribamos la fuerza y los momentos, para que sea de un trabajo más leve y no poner un sistema ultra complicado, de modo tal que no nos tengamos que descomponer fuerzas innecesariamente. Como estamos en un sistema en equilibrio, tenemos que recordar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, esto de acá, y que la suma de los momentos, donde el momento es el vector posición por el vector fuerza, debe ser también 0, su sumatoria. Hay algunas propiedades que vamos a usar en este ejercicio, pero recuerden que no son las únicas del producto vectorial. Es, por ejemplo, calcular el producto vectorial a partir del módulo de los vectores involucrados. Es decir, el resultado del producto vectorial entre A y B, que voy a llamar C, puede ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre esos dos. Y eso va a estar en un vector normal A y B. Es decir, si A y B están en un plano, el resultado del vector C va a ser en un vector que va a ser perpendicular al plano que los contiene. Es decir, acá está escrito nuevamente, el vector C, resultado del producto vectorial entre A y B, siempre es perpendicular a los mismos. Para la utilización que daremos en este ejercicio y con los conocimientos que ustedes tienen, vamos a poder tener una cuestión fácil que nos provee el ejercicio, es que todos los momentos, que efectivamente en todos los momentos la posición va a ser perpendicular a la fuerza. Entonces, este seno puede ser 90 o 270 y efectivamente va a ser 1 o menos 1. Eso provee un facilismo extra a la hora de resolver este ejercicio. Eventualmente también puede ocurrir que un momento sea igual a 0 cuando R sea paralelo a F. Esto, por ejemplo, se da en fuerzas centrales. Imaginemos que estamos parados sobre la Tierra y analizamos la dinámica que existe entre el sistema Tierra-Luna. Si yo me paro en la Tierra, por ejemplo, y quiero ver el momento que me hace la fuerza gravitatoria, o la fuerza que se ejercen entre sí, independientemente si estoy en la Luna o en la Tierra, este vector fuerza va a ser paralelo al de la posición, entonces va a ser 0 ese momento. O puede ser que también sea 0 cuando uno de los dos vectores sea 0, la posición o la fuerza. Dado el sistema de coordenadas que elegimos, la sumatoria de fuerzas es la fuerza A más la fuerza B más el peso de la persona más el peso de la tabla. Fíjense que acá es la sumatoria vectorial de fuerzas. Ahora, ustedes podrán ver de que todas las fuerzas están ubicadas en la coordenada Y. Entonces, acá sí voy a tener que tener en cuenta los signos. ¿Por qué? Porque estas fuerzas en la coordenada Y son las componentes Y de cada uno de los vectores. Entonces me va a quedar la fuerza A y la fuerza B, que es
son las fuerzas de los soportes positivas. Y restando me va a quedar cada uno de los pesos. Por otro lado, la sumatoria de los momentos va a ser el momento de la fuerza A, más el momento de la fuerza B, más cada uno de estos pesos. Como dijimos previamente, si nosotros medimos desde el punto A los momentos, todas las fuerzas van a ser perpendiculares al vector posición. ¿El vector posición cuál va a ser? Si yo me planto en A, va a ser un vector que vaya desde A hasta, por ejemplo, el peso de la tabla por el vector del peso de la tabla. Entonces, este vector de acá, fíjense, lo estoy haciendo con la manito del mouse, es perpendicular al vector fuerza. Bien, entonces, lo mismo va a ocurrir con este peso y lo mismo va a ocurrir con esta fuerza, pero obviamente otro es el ángulo, pero no deja de ser perpendicular. El vector posición de acá hasta acá, desde A hasta B, con esta fuerza B. Una cuestión que vamos a utilizar para hacer más fácil la notación vectorial es utilizar los versores. Y versor va a identificar, o va a hacer referencia a lo que es el vector en la coordenada X, es el vector 1, 0, 0, es un vector unitario de módulo 1. El J va a ser el 0, 1, 0, que va a hacer referencia a la coordenada Y. Y el K va a ser el 0, 0, 1, que va a hacer referencia a la coordenada Z. Los momentos, como dijimos, son el momento de cada una de las fuerzas sumado. Entonces, la sumatoria de momentos desde A, vamos a arrancar con el vector de el momento de la fuerza. Fíjense que la distancia desde A hasta donde se está ejerciendo esa fuerza es 0. Entonces, independientemente de lo que valga la fuerza A o el ángulo entre ellos, si 0 es uno de los vectores, ese momento es nulo. Analicemos qué ocurre con el momento de la fuerza B. Fíjense que es el vector desde A hasta B, que son 8 metros en la coordenada Y, en la coordenada X, es decir, 8 metros en Y versor, por la fuerza B, su módulo efectivamente, que es la fuerza B en J versor, por el seno de 90 grados. Fíjense que el ángulo que forma entre este vector que va desde A hasta B y la fuerza B es 90 grados. Vayamos con el momento de del peso de la persona. El momento sabemos que es el vector posición desde A hasta donde está la persona y varía con esta coordenada X. Entonces vamos a dejarlo representado como esta coordenada X en Y versor por el peso de la persona, que es menos el peso de la persona en J versor, por el ángulo de 270. ¿Por qué 270? Fíjense, desde A hasta el peso de la persona es este vector X, la distancia esta X. Fíjense que el ángulo que forma, perdonen los ladridos del perro de enfrente, es este ángulo que forma esto con esto hasta acá, que es 270. El seno de 270 sabemos que es menos 1. De manera similar, si calculamos el momento a la tabla, sabemos que va a ser el vector 4 metros en Y versor, es decir, 4 metros en la coordenada X, por el vector peso de la tabla, que va a ser menos el peso de la tabla en J versor. Entonces, efectivamente, la sumatoria de momentos me queda el módulo de cada uno de los vectores, es decir, 8 metros por la fuerza en B, en K versor, donde va a ser positivo porque el seno de 90 es 1, menos la posición de la persona por el peso de la persona en K versor, menos 4 metros por el peso de la tabla en K versor. Algo importante a destacar que si nosotros utilizamos las propiedades de los módulos, sí o sí, tanto el vector posición como el vector fuerza son positivos. Lo que me va a dar el signo efectivamente es el seno del ángulo. Bien, el seno del ángulo es el que me provee el signo del vector. Y la segunda cosa muy importante a destacar en estos problemas es que si yo tengo todos los momentos sumando o todos los momentos restando, es imposible que el sistema esté en equilibrio. Yo sí o sí necesito de que algún momento o algunos estén sumando y otros restando de manera que se compensen entre sí para que sean iguales a 0. Bien, lo mismo va a ocurrir con las fuerzas. Si todas están sumando en una dirección, no pueden ser igual a 0. Efectivamente, algunas tienen que sumar y otras restar para que pueda lograrse el equilibrio. Entonces, para responder el ítem A,
Recordemos que el módulo del peso de la persona es 600 newton y el módulo del peso de la tabla 400 newton. El sistema que nos queda es la sumatoria de fuerzas, en la coordenada I, y la sumatoria de momentos. De la ecuación 2, que es la sumatoria de momentos, esta de acá, vamos a despejar cuánto vale la fuerza en B en función de la coordenada X, que es lo que nos pedía el enunciado. Nos queda 200 newton más 75 newton sobre metro por X. Eso lo tengo representado acá con la recta esta amarilla. Por otro lado, la fuerza A en función de la posición, lo obtengo de reemplazar este resultado de la fuerza B, que yo lo nombré como ecuación 3, en la ecuación 1. La ecuación 1, recordemos, es la sumatoria de fuerzas en I. Y eso me da 800 newton menos 75 metros, newton sobre metro, por X, que esto está representado con la línea azul. Fíjense que el punto en el cual la fuerza de A y B son iguales es a los 4 metros. Tiene mucha lógica. Si yo estaba plantado en el soporte A, la fuerza va a ser la misma para ambos cuando la persona esté a una distancia equidistante de ambos soportes. Tiene mucha lógica. Bien. El punto B me pide cuánto puede desplazarse la persona más allá del punto B, es decir, más allá del soporte B, antes de que la tabla se despegue en A. Bueno, para responder esto tenemos que suponer que el contacto entre la tabla y el soporte va a ser prácticamente cero. Entonces, de esta manera, de la ecuación que nosotros tenemos acá de la fuerza en A, que es 800 newton menos 75 newton sobre metro por X, lo que hago es suponer que la fuerza en A va a ser aproximadamente cero. De esta manera, ese X límite previo, el instante previo a que se despegue del soporte A, va a ser 10,66 metros. Esta va a ser la posición desde el punto A, en el cual es el instante, se da la posición justo antes que se despegue del ítem A. Es a los 10,66 metros. Ahora, si el cero de coordenada en X, como dijimos, está en el soporte A y hay 8 metros de distancia entre los soportes, este resultado muestra que la posición hasta donde puede caminar la persona es escrita de manera vectorial como se debe y formalmente es este X límite, que es 10,66 metros en inversor. ¿Qué implica esto? Que si yo me paro en B y observo desde B, está a una distancia a su derecha de 2,66 metros del soporte B. Bien. Reflexiones. El ítem C es muy similar a lo resuelto hasta acá. Quizás sea necesario plantear una sumatoria de momentos desde el otro punto, por ejemplo desde el soporte B. Esto se lo dejamos a ustedes, es un ejercicio muy similar, pero para que ustedes pongan en práctica lo que vieron acá. Y el siguiente, la siguiente reflexión, como le pusimos para darle cierto grado de misticidad, es que tuvimos la suerte de que los vectores posición y fuerza siempre eran perpendiculares. No siempre es así, gente. Lo van a ver en los próximos ejercicios. Generalmente va a ser necesario plantear el producto vectorial formalmente con los determinantes correspondientes para los momentos de cada fuerza. Bueno, espero que les haya servido y continuaremos con otro ejercicio próximamente.